Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, ha confirmado que se están liberando a presos políticos, no solo venezolanos, sino también extranjeros, y de esta manera se viene cumpliendo con las exigencias que está haciendo Estados Unidos. Recordemos además que uno de los anuncios que da Marco Rubio es que se va a eliminar el helicoide, esta cárcel donde se metía precisamente y se tenía encerrados y torturados a los presos políticos. En estos momentos es que se vienen ejecutando esta liberación que se ha anunciado por Jorge Rodríguez y que aún no se precisa en número. Vamos a escuchar cómo el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana da a conocer esta información. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. El anuncio lo dio aproximadamente al mediodía y lo que ha señalado es desde que él está hablando, dando esta locución, indicando que se libera a los presos políticos, es que se venían ejecutando precisamente estas liberaciones. El objetivo, lo que ha manifestado, es un gesto unilateral por la paz y recordemos que es un pedido expreso que se hizo por parte del gobierno de Estados Unidos, una de las exigencias que tenía también Donald Trump y que manifestó ayer en la hoja de ruta que daba a conocer el secretario de Estado Marco Rubio, que se tenía por parte de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué sigue? Además, se escucha ya en los canales oficiales del gobierno venezolano que los conductores comienzan a hablar del petróleo, pero también comienzan a manifestar como aspecto que las negociaciones con Estados Unidos son positivas. Hablamos del canal televisivo chavista BTV, donde empiezan a hablar de cómo se está negociando con el petróleo con Estados Unidos. Vamos a escucharlos. El 22% del petróleo a nivel global es tuyo, es mío, es de Venezuela. Y ahora, con el gobierno de los Estados Unidos, se alcanza la venta de volúmenes de barriles de petróleo importantísimos para el equilibrio global y que además va a dinamizar la economía venezolana. En el tiempo de resistencia, en el tiempo doloroso, pero también en un tiempo de producción en medio de sanciones. Ahí está lo que antes para nada ni se podría mencionar esta frase o el nombre de este país, Estados Unidos, en el canal, en uno de los canales oficiales del gobierno. Escuchan ustedes ahora cómo sí se está tratando de explicar cómo se va a llevar el proceso del crudo cuando Estados Unidos y el presidente norteamericano han dicho además la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Pero lo que se está anunciando también, mucha atención y que viene dando esta declaración la vuelta al mundo, es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría llegar a Venezuela, podría visitar Venezuela. Lo que se ha informado es que en algún momento él podría viajar cuando Venezuela sea completamente seguro. Esta es la declaración que se ha dado en una entrevista con The New York Times, donde no descarta, miren ahora, el presidente de Estados Unidos poder viajar a Venezuela y en medio de la administración que vienen ejecutando en coordinación con Delcy Rodríguez del país venezolano. Recordemos además también que ya se han dado las órdenes y las coordinaciones para que se pueda abrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Es el proceso también que se viene ejecutando en medio de esta fase de estabilización, como lo ha llamado Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, que se está en estos momentos realizando en Venezuela y que luego ya va a seguir la fase también de reconciliación nacional, porque lo que quieren evidentemente también es que puedan regresar todos aquellos rostros de oposición que tuvieron que huir de Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, que hoy, como sabemos, permanece en la cárcel a la espera, además de su próxima audiencia que se va a ejecutar el 17 de marzo a las 11 de la mañana. Pero les contábamos nosotros en Radar 24 y les damos la bienvenida, por supuesto, a toda la comunidad. Los saluda, como siempre, Cintia Garreta, que para Estados Unidos es observado, es mirado, además, como una piedra en el zapato, Diosdado Cabello, quien es además el ala más radical de la oposición en el régimen que tenía Nicolás Maduro.
¿Qué es lo que ha sucedido con Diosdado Cabello? Ya no lo vemos como ayer salir rodeado de paramilitares, indicando de que traición no, lealtad sí, que Nicolás Maduro tiene que volver. Ahora ha aparecido en su canal con el mazo dando y ha aparecido con un nuevo discurso, hablando además no con un tono más bajo, señalando que evidentemente está conmocionado por toda la situación. Manifestó también la frase temor, miedo. Vamos a escucharlo para analizarlo. Por supuesto, consternado, golpeado emocionalmente, y uno pudiera decir, en el mejor de los usos de ese término, con mucho temor por la desproporción de los ataques contra nuestro país. Eso no puede ser aplaudido por nadie. No puede ser un motivo para ser aplaudido. No. Ahí lo que ocurrió ha sido muy grave. Para la humanidad ha sido muy grave. Yo he escuchado videos de la valentía del presidente Nicolás Maduro, que hizo lo que hizo para que nos siguieran bombardeando a Venezuela. Y nuestra meta es conseguir que nos devuelvan a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y a su esposa. Esa es nuestra meta inmediata. Claro que nos duele, nos da rabia, nos da dolor, claro. Nosotros estamos cargados de humanidad. Son ustedes que no tienen humanidad. No somos mercenarios. Nada. Aquí en nuestro país lanzaron bombas. Dígame usted, bombardearon el volcán. Las últimas 27 semanas ha sido un asedio permanente. Esto era inevitable que ocurriera. Era inevitable. El alcance quizás no fue lo medido por nosotros, pero era inevitable porque así lo anunciaban y lo decían, y todos los días ellos los halcones decían eso. Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran y nosotros lo vendemos. PDVSA sacó un comunicado hoy sobre este tema. Nosotros le vendemos petróleo a Chevron, Chevron se lo lleva y nos paga a nosotros. La patria nos reclama unidos, más unidos que nunca. Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás, y lo vamos a lograr. Lo que sí, y vuelve a afirmar, es su tarea, dice, ¿no? El objetivo que él tiene, que es traer a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, que evidentemente eso no se va a poder porque ellos ya están en manos de la justicia norteamericana en estos momentos, acusados además de delitos gravísimos en el caso de Nicolás Maduro, como conspiración para el narcotráfico. Pero no es lo único que ha dicho Diosdado Cabello, ya bajando el tono, ya no siendo confrontacional como siempre se lo escuchaba durante la dictadura de Nicolás Maduro, aparecer siempre confrontacional contra Estados Unidos. Cambió de tono, es evidente. Lo que ha dicho es que hay 100 civiles, señala él, que han fallecido, que el número de fallecidos luego de los ataques de Estados Unidos es de 100 personas, y señala además también que habría un número similar de heridos. Vamos a escucharlo. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. En ese momento Cilia fue herida en la cabeza y un golpe en el cuerpo. El hermano Nicolás una herida en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero. Recordemos que respecto a la cifra de víctimas mortales se registró también, se anunció en Venezuela, lo hizo Delcy Rodríguez, los 7 días de duelo, y ellos señalan que 32 son cubanos, que era el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, y que en total serían 50 las víctimas mortales, integrantes todos del ejército. Bueno, ahora Diosdado Cabello da otra cifra, multiplicando o duplicando la cifra a 100 víctimas mortales. Mientras esto viene ocurriendo en Venezuela, teniendo ahora un Diosdado Cabello que da mensajes con otro tono, ¿qué es lo que ha ocurrido
entre los mandatarios hablando de Donald Trump y Gustavo Petro. Se ha confirmado la llamada telefónica que se ha ejecutado entre ambos, luego que además, recordemos, se le dio también esta advertencia a Gustavo Petro de que si seguían el tema del narcotráfico en Colombia podrían tener un destino similar. Recordemos cómo llegaron también los calificativos contra el presidente colombiano que luego generó el pronunciamiento de la Cancillería. Estas son las fotografías que se han venido difundiendo de esta llamada telefónica que, de acuerdo a lo precisado, ha durado entre 35 a 40 minutos entre ambos, entre Gustavo Petro y entre Donald Trump. Ha sido satisfactoria porque Donald Trump luego publica también información respecto a esta llamada donde señala que van a trabajar en conjunto en la lucha contra el narcotráfico. Quienes participan de esta llamada, se ve ahí la espalda también de Marco Rubio y J.D. Vance, ¿no? Ahí están las espaldas de ambos que siempre lo acompañan, además a Donald Trump, y es la toma y la fotografía que se ha publicado también por el gobierno estadounidense. Y veíamos a continuación la imagen en la cual el mismo Donald Trump hace la confirmación de esta llamada, ¿no? Ahí está, dice, ¿no? El presidente colombiano, Gustavo Petro, está llamándolo, ¿no? Calling for you. Y luego de ello es que se publica la fotografía y el mensaje también de Donald Trump confirmando esta llamada. Quien también lo ha hecho y lo ha hecho desde la Plaza de Bolívar ha sido el presidente Gustavo Petro, que confirmó la comunicación telefónica y señaló que han hablado por primera vez desde que es presidente. Recordemos que Petro ha tenido bastantes enfrentamientos verbales con Donald Trump, que en todo momento se opuso a la calificación de narcotraficante que ejerció Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a continuación cómo cuenta Gustavo Petro que se ejecutó esta llamada. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Entonces, obviamente yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué dos temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Le tuve que lanzar las cifras pocas, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me sindica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico. ¿Cuál fue la respuesta de Trump? Pásamelo porque ya él acaba de escribirla. Y entonces he ahí el objetivo de estas manifestaciones porque se las quiero comentar. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Quién me llamó? Bueno, yo fui invitado a hablar con él. Y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. ¿Quién me llamó para explicar la situación de las drogas
y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. Bueno, ahí está lo que cuenta, los detalles de la llamada. Lee además el mensaje que colocó Donald Trump en sus redes sociales y lo celebra Colombia, la frase de espero reunirme con él próximamente, que es la que coloca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde cuentan además en su mensaje en redes sociales que la llamada que hizo Petro fue para coordinar también respecto a la lucha contra las drogas. Celebran en Colombia porque hay que recordarlo, ¿no? Los enfrentamientos verbales han sido continuos. Incluso se le calificó en algún momento también a Gustavo Petro como ligado al narcotráfico. Lo que decíamos generó la respuesta por parte de la Cancillería colombiana. Su canciller ha estado presente también durante esta actividad en la cual Gustavo Petro, muy contento, cuenta los detalles de esta llamada. Pero ahora vamos a hablar de la entrevista, de lo que ha dicho María Corina Machado para Infobae, donde ella ha hablado del proceso de transición que se viene ejecutando en Venezuela y ha dicho que de todas maneras saludan lo que ha hecho Estados Unidos y que se espera eso, que el proceso de transición sea lo más ordenada y pacífica para Venezuela. Vamos a escucharla. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo no voy a especular sobre las intenciones, el contenido, las propuestas específicas que ha formulado el gobierno del presidente Donald Trump y que ha ido ejecutando y coordina el secretario de Estado Marco Rubio. Lo que sí está claro es que en este momento le han instruido a la señora Delcy Rodríguez, que es una figura esencial, clave de toda la estructura criminal, arquitecta de los mecanismos para evadir sanciones, para la tortura, para el terror, para la corrupción, sancionada por la propia justicia de los Estados Unidos y otros países del mundo, le han dado instrucciones que sea el propio régimen quien desmantele ciertas estructuras de su propio régimen. Y esa es la fase que estamos viendo ahora. Ahora, ¿esto es sostenible? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentalmente, entre otros apoyos, pero el más importante, el de la gente, el del pueblo de Venezuela. Y al final, la gente es el centro de todo y es la fuerza más poderosa que le va a dar estabilidad a una transición a la democracia sostenible y ordenada en Venezuela. Vamos ahora de inmediato con los expertos. Ya está con nosotros Zair Mundaray, exfiscal venezolano, que nos acompaña aquí en Radar 24. Zair, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, tu reacción ante el anuncio que dio hoy Jorge Rodríguez de la excarcelación de los presos políticos, no solo extranjeros, sino también venezolanos. Bueno, mira, como ciudadano uno no puede más que llenarse de júbilo porque hay una injusticia muy grande en esto y una injusticia además que para nosotros es especialmente aflictiva, ¿no? Que es la manipulación y la instrumentalización de seres humanos como fichas de canje. Esto ya lo hemos visto, hay que decirlo con toda seriedad, que durante procesos políticos anteriores, cuando el régimen se ha visto compelido, arrinconado, en una situación de desventaja, ha dado alguna muestra de buena voluntad excarcelando, no liberando. Y esto es muy importante tratar de hacer la diferencia. ¿Y esto por qué? Porque como son instrumentos, ellos le quitan el carácter de personas y para ellos son solo fichas de canje. Estas personas quedan sometidas a los ilícitos procesos a los cuales le han instaurado en los últimos años utilizando leyes antiterrorismo. Es gravísimo porque la pena en estos casos son de hasta 30 años. Entonces las personas son excarceladas, los envían a su casa en algunos casos por detención domiciliaria, pero tienen una prohibición de hablar de lo que le ocurrió, no pueden denunciar las torturas, tratos crueles, inhumanos y de con víctimas, y en muchos casos tienen una cantidad de restricciones como prohibición de salida del país, prohibición de salida de la circunscripción, presentaciones ante los tribunales, etc. Entonces una forma de atar a la gente, claro, pero frente a la opinión pública que no maneja estos detalles, pareciera que fuera un gesto de buena voluntad. Ya lo hemos visto antes en los diálogos de Dominicana, en los diálogos de México, en los diálogos de Noruega, etcétera, este tipo de expresiones. Nosotros estamos exigiendo como venezolanos que esta vez
se libere a todos, pero que queden libres, es decir, que no queden sometidos a estos ilegales procesos, que puedan volver con su familia, pero que además vuelvan a tener todos los derechos civiles y políticos y sociales que le corresponden y no quedan atados a estos ilegales procesos que han instaurado a través de estos tribunales infames de terrorismo que inventaron solo para la persecución de personas por razones políticas. Los delitos, ¿no? Los cargos que les imputaban. Pero ¿consideras que va a ser así como antes se había ejecutado estos que aún los mantenían, que queden aislados prácticamente una vez que salían? Porque ahora está la presión y la orden se da, o la excarcelación por, evidentemente, la orden de Estados Unidos, que siempre ha dicho también en su discurso que estaban también por la liberación de los presos políticos. Sí, es lo que quisiéramos, pero conocemos mira, del régimen siempre hay que esperar lo peor. Son 27 años donde siempre han buscado algún mecanismo, alguna triquiñuela, alguna fórmula, precisamente para no perderlo todo. Bueno, muchas veces hemos visto la puerta giratoria, liberan 100, 200 y al mes ya tienen 500 otros nuevos nombres. O vuelven a capturar a unos diciendo que han incumplido algunas de estas medidas. Esa es la razón por la cual siempre hay que ver esto con cautela y además es una labor que es imprescindible para los medios de comunicación, imprescindible para los comunicadores, no quedarse con el titular, porque la gente ve el titular y dice liberados 500 y dice, mire, que es una muestra de buena voluntad y al mes han capturado 700. Entonces, no hay un seguimiento que permite dimensionar el verdadero carácter criminal de este tipo de acciones. Claro, y reitero ahí mi consulta, ¿no? Pero ¿consideran que el panorama ya va a ser diferente con la presión de Estados Unidos o igual ustedes, los voceros, ¿no? Los rostros de oposición que están en el exterior, siguen con la desconfianza porque el chavismo continúa ahí? Por supuesto que hay que seguir con la desconfianza. Jamás se puede confiar, y mucho menos en Jorge y Delcy Rodríguez, que han participado en todos los procesos anteriores de diálogo. Ellos son ideólogos de este mecanismo de tener personas retenidas, soltarlas, y al momento en que son escarceladas. Fíjate que Jorge Rodríguez dijo, empezaremos las excarcelaciones el día de hoy. No dijo liberaciones. ¿Por qué? Porque hay una facultad que tiene Delcy Rodríguez, que es el indulto. ¿Por qué no indulta masivamente? O tiene la Asamblea Nacional, que es la ley de amnistía. Hemos presionado para que haya una ley de amnistía. Eso sí libera a la gente de estos procesos. No, es tan arbitraria la excarcelación como la encarcelación. Así que hay que verlo siempre con el prisma de la desconfianza, a pesar de que estén presionados desde los Estados Unidos, siempre con el prisma de la desconfianza, porque esta gente muy perversa e instrumentaliza el sistema, porque todos los poderes públicos están alineados con lo que digan la cúpula política en este momento, donde afortunadamente ya no está Maduro, pero siguen estando allí en el poder. Y tú que conoces, ¿no?, a Delcy Rodríguez, porque María Corina ya en un mensaje la había calificado como la reina de las torturas, ¿no? La arquitecta de las torturas, es lo que dijo María Corina. ¿Cómo puedes calificarla a ella y cómo evalúas también el desenvolvimiento que ha tenido estos días, desde que asume? Mira, Delcy Rodríguez es indisoluble al esquema del Cartel de los Soles o a todo el esquema de narcotráfico. Y es por una razón. Ella ha manejado por muchísimos años las finanzas públicas y sobre todo PDVSA. Petróleos de Venezuela es que fue una de las empresas más importantes del mundo, en todo el planeta. Tenía presencia y era muy respetada. Ellos la convirtieron en una suerte de caja chica para el lavado de activos y una serie de actividades criminales. Así que ella realmente encarna parte de lo peor que tiene Venezuela en el poder, porque casi todos estos esquemas de corrupción en el exterior, de aperturas de cuentas, de traslado de oro, de la riqueza, de tráfico de combustible, de tráfico de petróleo, ella ha sido la ideóloga de la cabeza. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, que es una mujer más formada, que habla varios idiomas, que es una suerte de interlocutora, pero no podemos confiarnos en Delcy Rodríguez porque esas características no le quitan la perversidad. Es especialmente perversa, ha sido formada para el poder y para sostenerse en el poder. Fíjense el nivel de anomalía que hay en Venezuela, y ustedes lo están poniendo en las imágenes, que la labor del poder legislativo es controlar al ejecutivo.
El legislativo es su hermano, Hermano. el ejecutivo es ella. Bueno, esa es la reafirmación de precisamente de que el círculo de poder es pequeño, pero de cuáles son los objetivos. No hay nadie que controle ese poder. ¿Y por qué consideras? ¿Por qué consideras que Estados Unidos haya permitido eso, que los hermanos Rodríguez sean los que estén en este proceso de transición? Porque en un inicio, recordemos, el discurso era, ¿no?, todos los integrantes del Cártel de los Soles. Hemos tenido entrevistas previas también en otros programas contigo y lo hablábamos de que los integrantes del Cártel de los Soles son todos los integrantes de la cúpula de Nicolás Maduro, donde estaban también los hermanos Rodríguez. ¿Por qué ahora se tiene este panorama? Bueno, precisamente la visión de los Estados Unidos, que en parte uno puede considerar acertada, es que es muy complejo un proceso que saque de raíz algo que ha estado instaurado por casi 27 años y que tiene el dominio, además de la Fuerza Armada, la policía, los grupos colectivos armados que aterrorizan a la gente en la calle y que siguen generando los grupos generadores de violencia. Ellos están confiando en un proceso paulatino, es decir, sacar al capo, a la pareja que son los capos iniciales, e ir desmontando este proceso a partir de alguien que a lo interno conoce cómo se montó, pero además conoce cuáles son estas ramificaciones. Eso genera un reacomodo del poder y una serie de dificultades a lo interno que las estamos viviendo. Estamos viviendo unas horas muy complejas de definir porque, bueno, se caracteriza por la opacidad, el oscurantismo que es propio de este régimen que no rinde cuenta absolutamente de nadie. Estamos frente a un autoritarismo brutal, estamos frente a una situación donde la población se encuentra reprimida y con mucho temor, y que, bueno, vemos cómo a discreción puede encarcelar. En este momento que estamos hablando me están llegando ya mensajes de los primeros excarcelados, afortunadamente. ¿Nos puedes decir los nombres, Zair? Bueno, me está llegando que al menos los españoles que estaban detenidos, que eran 4, Andrés Martínez Dame, José María Besoa, Miguel Moreno y Rocío San Miguel, estarían saliendo esta tarde, si es que ya no salieron. Al parecer van a excarcelar a Juan Pablo Guanipa, eso se estaba corriendo desde el día de ayer. Y bueno, recordemos que todavía estamos cerca de 1000, la cifra de personas que se encuentran allí. Así que mientras estamos conversando, esto está ocurriendo en este momento. No se dice, bueno, como la opacidad es lo que lo caracteriza, no se dice cuáles son las medidas con las que quedan, pero además el día de hoy no se ha producido algo que se denomina apertura del año judicial. Es decir, que no todos los tribunales están en ejercicio pleno de funciones, sino esto debería empezar a partir de mañana, siempre es 9 o 12 o 11, dependiendo que no caiga el fin de semana, razón por la cual obviamente aquí no hay ninguna participación de los tribunales, sino esto es una decisión política, así que le corresponderá luego a los mismos imputados ir ante los tribunales a ver su condición, porque además no tienen abogado. Esto es importantísimo, el abogado se lo pone el Estado, que es un defensor público que está allí para ser una figura decorativa, no hacer nada y para garantizar que el proceso tenga unas características pseudolegales, pero no para recurrir, no para contrariar, no para apelar, es decir, es solamente para decir que tuve un defensor que es un defensor público que forma parte de la estructura de persecución. Ahora, Zair, una última consulta respecto al papel que jugaría en este proceso de transición Diosdado Cabello. ¿Consideras que Delcy Rodríguez es capaz de controlarlo? Porque lo veíamos a él el más desafiante frente a Estados Unidos. Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes, ¿no? La capacidad que tenga no solo Delcy Rodríguez, Delcy y toda su asociación de poder. Esto funciona como facciones criminales. Yo siempre he dicho que la caída, por ejemplo, del Chapo Guzmán es lo más parecido que hemos visto desde el punto de vista criminológico a lo que está ocurriendo ahora. Luego de la caída del Chapo Guzmán, sus hijos peleaban con la facción del Mayo Zambada y los Zetas por el control del narcotráfico. Esto, como son rentas criminales y espacios de poder, está ocurriendo lo mismo, solo que no lo pueden hacer abiertamente por una razón, que es que tienen un hegemón arriba, tienen a los Estados Unidos viéndolo, diciendo, bueno, justamente los hemos dejado allí para que haya una transición hacia el cambio en paz, pacífica, porque ustedes todavía tienen las armas, pero ya demostramos lo que podemos hacer.
y ellos yo creo que lo tienen bastante claro. Diosdado Cabello es el menos afortunado de todo este proceso, porque, bueno, tiene un poder fáctico, que es que tiene el ejercicio de la violencia, pero no es interlocutor de los Estados Unidos, que siempre lo ha rechazado. Él ha mandado emisarios durante años para tratar de esto, y tampoco tiene la venia de Cuba. Él ha tratado siempre de que Cuba porque Venezuela es un país tutelado en gran medida por Cuba. Esto no es novedoso. Bueno, no en balde vimos que en el operativo donde se llevan a Maduro, toda la guardia alrededor eran cubanos. Todos los que resultaron muertos eran cubanos, porque precisamente eso garantiza que a donde se moviera, etcétera, el régimen de Canel sepa qué es lo que está haciendo, con quién habla día y noche, etcétera. Eso pareciera que hay una ruptura, aunque sea en este momento, porque han nombrado jefe de la Casa Militar a una persona sancionada por crímenes contra los venezolanos y por irrumpir contra el espacio democrático, que es Gustavo González López. Además, es una malísima señal. Yo he dicho que la única forma de que esto se acepte es que esté trabajando para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, es decir, que sea un doble agente, pero no se podría ver con buenos ojos que un criminal de esta naturaleza sea el jefe de la Casa Militar. Muchísimas gracias, Zahir, por estar con nosotros, darnos además tu análisis de lo que viene ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Seguimos con más en Radar 24 y van a escuchar a continuación las declaraciones que ha dado Delcy Rodríguez, donde ella está anunciando un proceso de mejora del sistema eléctrico de Venezuela. Ha manifestado además que es uno de los sectores donde el bloqueo había hecho más daño. Vamos a escuchar. En el área de los servicios públicos, queremos actualizar la ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañado de procesos de actualización, de mejora del Sistema Eléctrico Nacional, tanto en la generación como en la transmisión y en los procesos de distribución. Este es uno de los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho en los servicios públicos. Y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del sistema eléctrico, pero la Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando, es una Venezuela que requiere crecimiento y que requiere demanda también de un sistema eléctrico que está en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y para garantizar también la vida de los venezolanos y de las venezolanas. A ello también queremos apuntar a la ley del uso racional de la energía. Somos una potencia energética, lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país, y lo habíamos denunciado. Bien, vamos como siempre con los expertos en Radar 24. Hoy estamos ya con el profesor José de Jesús Noguera Santaella, que es profesor de Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y presentábamos hace solo unos momentos las declaraciones de Delcy Rodríguez anunciando el proceso de mejora del sistema eléctrico de Venezuela, pero con esto también viene el tema del manejo del petróleo, que en estos momentos lo que dice Estados Unidos es que lo van a tener ellos. ¿Y cómo impacta esto? ¿Es realmente que con el manejo que ejecute Estados Unidos, Venezuela va a poder tener ganancias o está perdiendo prácticamente o entregando este recurso natural? Mira, ojalá la inversión estadounidense sea lo suficientemente grande para sacar al país del hoyo financiero y el hoyo económico en el que se encuentra. Y aumentar la producción de petróleo de manera sustancial. Pero en estos momentos, en estos instantes, con el régimen actual, la producción de petróleo no llega al millón de barriles diarios en un mercado petrolero que el mercado internacional del petróleo pasa de los 100 millones de barriles diarios. Venezuela es un jugador bien pequeño, pero ese millón, que no todo va al mercado internacional, como 300, 400 mil se quedan en Venezuela para abastecer de gasolina y abastecer y alimentar las plantas eléctricas, darle electricidad al país. Una parte se la regalan a Cuba, eso es lo que venía sucediendo, ajá. Una parte se la daban en pago a China por préstamos que habían hecho en el año 2012 por ahí.
que bueno, hay un montón de años que hay que seguir, y a ellos se le daban como 200, algo así, 1000 barriles, no sé exactamente cuál es la cantidad. Y bueno, y el resto es lo que realmente se vendía, que también se le vendía a China. Incluso mucho de lo que se le regalaba a Cuba, los cubanos lo utilizaban para la generación de energía y el resto se lo vendían a China. Entonces, perdón, está la parte de la Chevron, que ellos sacan como unos 200,000 barriles ellos y se lo llevan para Estados Unidos. Ellos realmente son los únicos que pagan en efectivo. Bueno, los chinos también pagan. Esto es lo que te quiero decir con esto, es que lo que Venezuela recibe, propiamente dicho, en materia petrolera es relativamente poco. Y por lo menos en comparación como lo era antes. Y ahí la explicación del colapso económico del país. La inversión estadounidense, si llega, ojalá llegue, todavía no ha llegado, o sea, lo han anunciado, lo han dicho, lo aplauden, pero tú sabes que el problema siempre se presenta en los detalles, ¿no? Tú tienes que ver el detalle para ver cómo... Pero ahora las reglas del juego cambian, ¿no? Sí, pero las reglas, realmente lo que han cambiado es que han anunciado nuevas reglas de juego, pero esas nuevas reglas de juego no han entrado en el juego. Entonces, y cuando entren en juego, y en los detalles de ese juego, ahí es donde uno realmente te puede decir, no, a lo mejor no exactamente, pero te puede hacer un mejor análisis exactamente qué es lo que va a ocurrir. Porque hasta ahora te dicen, bueno, vamos a invertir en petróleo. Primero que el que invierte no es el gobierno de Estados Unidos, el que invierte son las petroleras. Y las petroleras privadas no van a invertir si ellos no ven un prospecto de ganancia y de seguridad jurídica, cosa que hasta los momentos no existe. Que el actual régimen que los expropió y los confiscó les dé garantía, bueno, eso ha pasado, pero aún así no ocurre. Incluso las sanciones las sanciones que le prohíben a las empresas estadounidenses invertir en Venezuela, esas sanciones hasta donde yo sé todavía no las han levantado. Pero las van a tener que levantar, ¿no? De acuerdo. Pero ahí es donde vamos, que tú dices, bueno, van a cambiar la regla, bueno, pero que la cambien, ¿no? ¿Y cómo afecta esto? Usted nos ha mencionado y de manera muy gráfica cómo se iba repartiendo el petróleo, ¿no? ¿Cómo afecta a Cuba, a China, a Rusia? ¿Cómo afecta de que ya no vayan a recibir, por ejemplo, Cuba, ¿no? El petróleo regalado de Venezuela. Pero Cuba es un competidor en todo caso, ¿no? Pero Rusia es un competidor en todo caso. China, yo no sé qué irá a pasar con China. De hecho, me llama mucho la atención de que de China no se ha hablado. El gobierno de Estados Unidos no ha dicho el petróleo que va a ir a China ya no va a ir a China. Eso me lo han dicho. No sé si lo hagan, quizás, no sé. Pero eso sería meterse en un pleito de Estados Unidos con China. Yo no sé si Estados Unidos, que ya ha tenido varios pleitos con China, va a cazar ese otro pleito. Eso es un pleito mayúsculo. En el caso de Cuba, simplemente la isla económicamente colapsa. Para empezar, le quita el suministro de energía. Se apaga. Se apaga la isla, literalmente. No hay gasolina no hay gasolina para los automóviles. Detiene a la isla totalmente. Indudablemente que en el caso de Cuba es grave, porque eso, al colapsar económicamente, eso puede también traer un colapso en el régimen, que de hecho he estado viendo reportajes que dicen que ya hay protestas en Cuba por la situación actual, donde hay mucha gente molesta. O sea, es el camino que va a suceder al ya quitarse el petróleo que usualmente le daba a Venezuela. Sin energía el país no se mueve. Y Cuba no compra ese petróleo, Cuba no compra energía, Cuba se la regala. No solo le regalan energía y un poquito más para que venda y se ayude, pues, a comprar comida y otras cosas. Ahora, otro detalle importante que nos decía usted, profesor, al inicio de la entrevista es que en estos momentos es imposible que se pueda llegar a dar esas cantidades de petróleo que ha manifestado Estados Unidos, hablando de 30 millones y 50 millones de barriles. Sí, eso te lo había dicho antes. El tema está en que, fíjate, Venezuela exporta con suerte, medio millón de barriles, incluyendo lo que se le da a Cuba, etc. O sea,
darle a Estados Unidos 50 millones de barriles, que Trump dijo que le iban a dar 50 millones de barriles. Sí. ¿Cómo? O sea, esos barriles no existen, pero existen en el subsuelo. Eso, tienen que traerlo. Claro. Y de una producción de 900,000 barriles más o menos que está ahorita, con suerte, en enero del año que viene, tú puedes pensar que la producción, con suerte no, pero es una proyección realista, pues digamos, decir que pudiera llevarse, digamos, a 1,5 millones para enero del año que viene, de forma tal de que la producción aumente 500, 600,000 barriles, pero eso requiere mucha inversión que hasta ahora, ok, hay promesa, pero todavía no hay un centavo invertido. Para que haya acción, para que pasen ya a la acción, porque están en este proceso de anuncios de todo lo que se viene, ¿no? ¿Qué se requiere para poder reactivar económicamente el país? Bueno, lo principal es restablecer la seguridad jurídica. En el país no hay seguridad jurídica. El gobierno, el que le da la gana, le propia y se acabó. Y eso es lo que han venido haciendo desde hace tiempo, desde Chávez, la famosa video que se está por ahí diciendo el propio. No hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica es difícil atraer inversión buena. Puede que traiga algún tipo de inversión pequeña porque la gente, bueno, tiene que resolver su vida de alguna forma, ¿no? Pero el pequeñito suba, pero el pequeñito no es el que decide. La inversión grande... Ahora con el respaldo de Estados Unidos o teniendo estos anuncios de Estados Unidos, que es prácticamente el que está dando las directivas a Delcy Rodríguez. Bueno, eso es una buena señal. Es una buena señal, pero no es una garantía. Y no es una garantía porque fíjate lo que te decía al principio, las prohibiciones que tienen las compañías estadounidenses para invertir en Venezuela o para hacer negocio en Venezuela todavía están allí, no las han levantado. Entonces, eso quiere decir que a menos que la Exxon o la Chevron, digamos, tengan una licencia distinta, entonces, ok, puede aumentar o que ConocoPhillips o no sé, o cualquiera de las compañías estadounidenses le quiten las prohibiciones que tienen, entonces, bueno, ok, pueden ir a invertir, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Bueno, es lo primero que uno tiene que saber. Lo otro es que así eso ocurra, el régimen venezolano también tiene que dar señales sólidas de que están ganados a servir, digamos, a seguir los lineamientos que diga los Estados Unidos, para darle confianza, por lo menos a la inversión estadounidense, que no necesariamente a la inversión de otras partes. Y eso, bueno, esas señales han sido muy débiles hasta ahora. Por lo menos a nivel político, el régimen ha dado una señal más bien de que están cohesionados, o aparentemente cohesionados. Habría que ver qué está pasando por dentro, que de hecho por dentro están pasando cosas. Y a nivel económico, bueno, lo único que han dicho es que ayer salió, por lo menos en la televisora nacional, la venezolana de televisión, que es un canal del Estado, salió un comunicado de PDVSA diciendo que ahora ellos iban a empezar a trabajar con Estados Unidos, Pero del dicho al hecho, bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar. Hay que esperar cómo se va a implementar eso y del anuncio a la implementación, que pasa por la confianza, pasa por todo el aspecto jurídico y eso, sobre eso no se ha hecho mucho. Y el tiempo sigue pasando. Bien, profesor, muchísimas gracias por el análisis que ha hecho aquí también de cuál es el panorama que se viene registrando para la administración que se ha anunciado del petróleo que va a ser Estados Unidos y que, de acuerdo al explicado además por el profesor José de Jesús Noguera Santaella, ¿no? El que Cuba deje de recibir petróleo de Venezuela significa también un golpe directo para Cuba porque terminaría ahogándose en su territorio. Amigos, hemos llegado al final de Radar 24. Gracias como siempre por su compañía. Los invitamos a todos ustedes a que se suscriban al canal de YouTube del Diario Gestión, a que activen siempre la campanita para estar conectados y siempre además bien informados, buscar también las transmisiones de Radar 24. Los acompañó Cintia Garreta. Nos vemos mañana con más información y análisis. Chao.